El 24 de abril de 1989, una mujer llamada Verónica llegó a una casa en Querétaro porque la noche anterior su amiga la había llamado diciendo cosas que no tenían sentido. La casa estaba en Hacienda del Vejil 408, en Jardines de la Hacienda. Verónica no iba pensando en una escena de policías. Iba preocupada, sí, pero solamente dentro de lo normal. Tal vez, y solo tal vez, pensó que Claudia Mijangos, había tenido una crisis nerviosa. Tal vez pensó que la encontraría llorando, la encontraría desvelada, hablando raro, como en los últimos días que había mantenido comunicación con ella. Pero cuando entró, entendió inmediatamente que la llamada no había sido una crisis común. La casa estaba en silencio. No se escuchaban pasos de niños por todos lados, no había ruido de desayuno, no había una televisión prendida, no había mochilas por todos lados, no había esa prisa de escuela, no parecía una mañana normal. Después de eso, notó las manchas. Las vio en las paredes, en el piso, en las escaleras. Y entonces entendió que durante la noche, dentro de esa casa, había pasado algo mucho peor que una simple crisis. Verónica llamó a la policía inmediatamente y también llamó al padre de los niños. Alfredo Castaños recibió la llamada poco después. Él, la noche anterior, había estado en esa misma casa. Había llevado a sus 3 hijos de regreso después de una kermés escolar. Ellos estaban separados. Los había dejado con su madre, como muchas otras veces, y se había ido pensando que al día siguiente ellos seguirían ahí. Claudia María tenía 11 años, Ana Belén tenía 9, Alfredo Antonio era el más chico, tenía 6. Horas después, los 3 estaban muertos. Y la persona que estaba dentro de la casa, la culpable, había sido su madre. Antes de que su nombre se volviera conocido en todo México, Claudia Mijangos Arzac era recordada por muchos como una mujer elegante, guapa, religiosa y de buena familia. Ella venía de Mazatlán, Sinaloa. De joven había sido reina de belleza, se casó con Alfredo Castaños, se mudó a Querétaro y tuvo 3 hijos. La familia vivía en una zona tranquila, los niños estudiaban en el colegio Fray Luis de León, una escuela católica. Claudia participaba activamente como madre catequista. Se acercó a las actividades religiosas, a los padres y al ambiente escolar. Desde afuera, la historia parecía común. Ella era una madre devota, 3 niños en colegio católico, una casa muy familiar, una ciudad que todavía en ese momento se sentía segura. Pero dentro de esa casa el matrimonio se estaba deshaciendo. Claudia y Alfredo tenían problemas desde hace tiempo. Habían intentado terapia de pareja, pero no funcionó. En el 89 ellos ya estaban separados. Alfredo quería recuperar a su familia, pero Claudia estaba cada vez más distante. Y en medio de esa distancia apareció un nombre que sería muy recurrente en este caso, que sería el del padre Ramón. Según varias reconstrucciones del caso, Claudia conoció al sacerdote por su cercanía con el colegio. Algunas versiones dicen que se enamoró de él, otras hablan de un romance, otras lo presentan como una obsesión que fue creciendo hasta mezclarse con su religión y con sus delirios. Nunca hubo una versión pública completamente cerrada sobre el papel del sacerdote. La escuela y la iglesia no dieron una explicación que resolviera todo. Pero el nombre del padre Ramón quedó dentro del caso porque Claudia lo mencionaba, porque Alfredo, su esposo o exesposo, lo sabía, y porque quienes reconstruyeron la historia lo colocaron como una pieza fundamental en la caída de Claudia. Para Alfredo, el padre Ramón era el hombre por el que Claudia se estaba alejando de su familia. Para Claudia era algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Ella llegó a decir que el padre Ramón le hablaba aunque no estuviera ahí, que podía comunicarse con ella a distancia, que la trabajaba mentalmente
y que había fuerzas, maleficios y mensajes que venían de él. Ella lo decía como si esto fuera un hecho. Con el tiempo, ese mundo empezó a llenarse de voces. Claudia hablaba de ángeles y demonios. Decía que veía cosas, que escuchaba cosas, que algo le avisaba que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era un espíritu. Para quienes la rodeaban, esas frases sonaban absurdas, pero para ella, al parecer, eran señales. Su mente no solo estaba imaginando cosas, estaba armando una historia que nadie más podía ver, y cada vez parecía más convencida de que tenía que obedecerla. El domingo 23 de abril del 89, Alfredo llevó a sus hijos a una kermés escolar. Para los niños era un día común: comida, juegos, ruidos en la escuela, familias caminando por los puestos. Uno de esos domingos que no se quedan en la memoria porque simplemente es como cualquier otro. Al terminar, Alfredo los llevó de vuelta a la casa de Claudia. Ahí ellos discutieron. La pelea fue por lo de siempre: el matrimonio, la separación, los niños, el padre Ramón. Alfredo quería arreglar las cosas, pero Claudia no quería volver. Los vecinos escucharon gritos, pero en una calle familiar, una discusión de pareja no siempre suena como una emergencia. A veces solo suena como lo que fue, una discusión. Alfredo se fue, los niños se quedaron en casa y más tarde Claudia llamaría a Verónica. Su voz sonaba muy alterada. No era la voz de una amiga que estuviera triste. Era la voz de alguien atrapada en una escena que los demás simplemente no podían ver. Claudia hablaba nuevamente de ángeles, de demonios y de que Querétaro se había convertido en un espíritu. Verónica intentó tranquilizarla, le dijo que descansara y le prometió que en la mañana iría a verla. Esa promesa fue la que lo llevó al día siguiente a la puerta de la casa 408. Cuando colgó, la casa quedó encerrada con Claudia y sus 3 hijos adentro. Durante la madrugada, Claudia fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Según crónicas, el ataque no fue rápido. Los reportes señalan que la agresión pudo extenderse durante horas. Según estas crónicas, primero entró a la habitación de Alfredo Antonio, el más chico, el que tenía 6 años. El niño dormía. Claudia lo atacó con uno de los cuchillos y sus gritos de dolor despertaron a su hermana mayor, Claudia María, de 11 años. Claudia María intentaría detenerla. Eso es lo que lo vuelve una escena un poco más insoportable, porque no estamos hablando de una imagen congelada, sino de niños despertando en medio de una violencia que no podían entender. Así que la mayor intentó intervenir, Ana Belén, de 9 años. Ella también quedaría atrapada dentro de esa madrugada. Los vecinos, según reconstrucciones del caso, sí escucharon gritos de auxilio, pero nadie hizo nada. Dentro de la casa, los niños intentaron moverse, intentaron pedir ayuda, intentaron escapar de su propia madre. La escena quedaría repartida en 3 recámaras, en pasillos y en las escaleras. Las versiones no siempre acomodan los cuerpos de la misma manera, pero todas coinciden en algo: que simplemente no fue una escena limpia, que no fue rápida y que jamás sería fácil de procesar. A la mañana siguiente, Verónica llegó como había prometido. Tocó a la puerta, nadie abrió, así que ella entró. Ella tenía esa confianza con la familia. Y lo primero que encontró fue una casa que ya no se sentía como tal. Como habíamos dicho anteriormente, algo no cuadraba. No estaban los niños corriendo por todos lados como solía ser en una mañana típica de una familia. Y había sangre en las paredes, había sangre en el piso y había huellas de manos marcadas, como si alguien hubiera intentado escapar o sostenerse, avanzar o simplemente levantarse. En una de las versiones más repetidas, Alfredito, el más chiquito, quedó a mitad de las escaleras, rodeado por su propio charco de sangre.
Más adentro de la casa estarían las niñas. Otra crónica cuenta que los 3 cuerpos fueron encontrados sobre una cama, tapados los 3 con una colcha anaranjada, y que Claudia estaba acostada a un lado de ellos, manchada de su sangre y con los ojos abiertos. El acomodo exacto cambia según la reconstrucción, pero el horror de la escena no cambia. Verónica abrió la puerta esperando encontrar a una amiga en crisis y terminó entrando a la peor escena que ella pudiera imaginar. En todas las versiones, lo que queda como común denominador es que Claudia estaba viva. Algunas versiones la colocan junto a los cuerpos, otras dicen que estaba en un sillón, desangrándose de ambas muñecas. Cuando llegaron los policías y paramédicos, no estaba actuando como alguien que acababa de entender lo que había hecho. Así que la trasladaron al Seguro Social. Alfredo, el padre, volvió a la casa y encontró las patrullas. Vecinos mirando desde la calle y policías entrando y saliendo de lo que era su casa. En unas horas había pasado de discutir con Claudia por su matrimonio a enfrentar la muerte de sus 3 hijos. Al principio, las autoridades también lo investigaron. Era lógico, había estado en la casa la noche anterior, había discutido con Claudia, gente lo había escuchado al discutir con Claudia, así que él era parte directa de la línea de ese tiempo. Pero su declaración encajó con todo lo que se sabía. Él había llevado a los niños a la kermés, los había regresado a su casa, había peleado con Claudia y él se había ido a su casa. La investigación terminó apuntando completamente a Claudia. Horas después, cuando los agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado, Claudia no dio una confesión clara. Decía que no recordaba nada, decía que escuchaba voces, hablaba del padre Ramón nuevamente como si todavía estuviera metido en su cabeza, como si el sacerdote no necesitara estar en la casa para estar presente. Según una de sus declaraciones, él la seguía manipulando mentalmente, trabajando desde la distancia, que la presionaba, que la poseía y que la empujaba desde algún lugar que solo ella podía sentir. Nuevamente habló de ángeles, demonios y esta frase que terminó siendo muy popular, que Mazatlán había desaparecido y nuevamente que Querétaro se había convertido en espíritu. Luego dijo algo que dejó helados a quienes la escucharon, porque de la nada pidió permiso para ir a darles de desayunar a sus hijos. Esa frase se quedaría pegada al caso porque mostraba el tamaño del quiebre de esta persona. Todos los demás ya sabían que los niños estaban muertos, pero ella hablaba como si todavía hubiera un mañana escolar esperando en casa. La noticia recorrió Querétaro como una descarga. No era un crimen más, era una madre, una mujer conocida, que sus hijos eran conocidos en el colegio, una casa que todos sabían que estaba llena de Biblias, rosarios e imágenes religiosas, y que se había convertido en el lugar donde 3 niños habían sido asesinados con cuchillos de cocina. El periodista Manuel Paredón llegó al lugar con fotógrafos. Él cubría Nota Roja, pero lo que vio ese día jamás se le borró de la mente. Años después dijo que no entró completamente a la residencia, pero que desde la entrada vio suficiente para no olvidarlo nunca. Recordaba haber visto a Claudia herida, recordaba los cuerpos dentro de la casa y recordaba la diligencia extendiéndose durante horas. También recordaba la cantidad de imágenes religiosas, una vez más, Biblias en todos lados, rosarios, símbolos católicos por toda la vivienda. Ese detalle golpeó a la ciudad porque aumentaba la contradicción. La casa jamás parecería el escondite de una asesina. Parecía la casa de una familia católica, muy ordenada, una casa donde simplemente se suponía que unos niños estarían protegidos. Paredón dijo que en décadas cubriendo policía nunca volvió a ver un caso así. También contó algo bastante duro. Algunos familiares y vecinos reclamaron a los medios por el amarillismo con el que se estaba manejando la información. Él les respondió que en las declaraciones ministeriales se dijo que habían escuchado gritos de auxilio y que si los habían escuchado, ¿por qué jamás nadie levantó el teléfono?
Posiblemente, si algún vecino se hubiera involucrado, esto les habría salvado la vida. Esa frase también mancharía este caso. No como una acusación simple, porque nadie sabe cómo reaccionaría cualquier persona ante los sonidos de una madrugada así. Pero sí deja varias preguntas terribles, porque pues, ¿cuánto tiempo gritaron los niños? ¿Cuántas personas los escucharon? ¿Quién pensó que solo era una pelea? Y simplemente porque nadie llamó, porque nadie hizo absolutamente nada. Para la sociedad queretana del 89 el caso fue un golpe brutal. En las casas, en la calle, en el colegio y en la iglesia. La gente intentaba entender cómo una madre, conocida religiosa y de buena familia, había asesinado a sus 3 niños. Así que los periódicos la apodaron la Hiena de Querétaro. Una vez más manchando este caso por el tema social en el que se volvería, más como una nota amarillista, más como chisme, manchado completamente por la sociedad. Este apodo no nació de una leyenda paranormal, nació de la hazaña que la prensa y la ciudad vieron en el crimen. Nació de esos cuchillos en la cocina, nació del ataque, de los gritos por los cuales nadie hizo nada y de las huellas que estaban manchadas en las paredes, de los cuerpos de 3 niños y de la imagen imposible de una madre viva en medio de todo esto. Cuando el caso llegó a los estudios médicos y psiquiátricos, las conclusiones abrieron otra parte de la historia. Los especialistas hablaron de una alteración severa. Se mencionó epilepsia del lóbulo temporal, esquizofrenia, episodios psicóticos y pérdida de contacto con la realidad. El juez determinó que Claudia no podía ser juzgada como una persona plenamente consciente de sus actos al momento del crimen. Fue declarada inimputable, pero eso no significa que ella quedara libre. Ella fue enviada a internamiento psiquiátrico por 30 años. Primero estuvo en Querétaro y después fue trasladada al área psiquiátrica del penal en Tepepan, en la Ciudad de México. Durante años su nombre siguió apareciendo en periódicos, programas y conversaciones. Cada vez que alguien decía la Hiena de Querétaro, volvía la mezcla de horror y por supuesto de morbo. Para algunos era simplemente una asesina, para otros era una mujer enferma, pero para otros el caso también apuntaba hacia la iglesia, porque algo que también mancharía este caso sería el silencio alrededor del tan mencionado padre Ramón y hacia las señales que nadie quiso leer a tiempo. Pero en el centro del expediente había algo que no cambiaba. Claudia Mijangos era la asesina de sus 3 hijos. Así que mientras Claudia estaba internada, la casa de Hacienda del Vejil empezó a cambiar. Por un rato estuvo vacía, pero luego llegarían los morbosos. Después, por supuesto, llegarían las historias. La gente decía que escuchaba llantos, que por las noches había pasos, que se veían sombras en las ventanas, que alguien había visto la silueta de un niño en el segundo piso y también se dijo que algunas personas entraban a hacer rituales o a grabar videos buscando alguna aparición. Los vecinos estaban hartos. Para ellos no era una leyenda turística, era una casa real, en una calle real donde habían asesinado realmente a 3 niños. Cada vez que el caso volvía a salir en medios, aparecían personas frente a la fachada para tomarse fotos, brincarse las bardas o intentar entrar. Con los años, la casa 408 se volvió parte del folclore oscuro de Querétaro, pero los vecinos más serios decían que ellos nunca habían sido molestados por fuerzas sobrenaturales, pero por supuesto que les molestaba la gente, los visitantes, los vivos, las cámaras y los morbosos que trataban la tragedia como si fuera un reto nocturno. En 2019, Claudia Mijangos cumplió los 30 años de internamiento. Salió de Tepepan y fue entregada a un familiar, con la indicación de continuar bajo atención psiquiátrica en una clínica privada. La noticia volvió a despertar enojo, miedo y morbo, por supuesto mucha ignorancia. Para muchas personas era imposible aceptar que alguien que había matado a sus 3 hijos pudiera salir de una institución, aunque la medida legal ya hubiera sido determinada. El caso seguía teniendo demasiadas imágenes difíciles de separar. La llamada de Verónica, los cuchillos de cocina,
los gritos que nadie atendió, el padre que llegaría a lo que en algún momento fue su casa y que una mañana simplemente estaría lleno de patrullas, a la versión de Claudia, a las voces que decía escuchar y la frase del desayuno después de la matanza. Todos recordaremos los nombres de los niños: Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. La historia de Claudia Mijangos siguió creciendo con los años, parte del folclore mexicano ahora, parte de recordar al padre Ramón, del cual simplemente solo hubo silencio, de los delirios de una mujer que simplemente fueron ignorados, el juicio, Tepepan, la casa abandonada y los rumores de fantasmas por parte de los morbosos. Pero todo eso vino después. Lo que siempre quedará como la realidad fue aquella madrugada en la que 3 niños que habían regresado de una simple kermés escolar entraron a casa con su madre y nunca volverían a salir. Este es un caso real, es un caso mexicano y pues nos deja con estas 3 capas de la sobreprotección o de la influencia que puede tener la iglesia sobre los miedos, sobre los medios, sobre esta protección e impunidad que tendrá siempre la iglesia, sobre la ignorancia y sobre también este cinismo o tal vez no pescar a tiempo las claras señales de que una persona no esté bien y normalizarlo, porque dentro de los registros y varias entrevistas mucha gente ya había notado los cambios de Claudia, al grado de que le habían pedido al padre Alfredo que luchara un poco más por ganar la custodia de sus hijos, porque evidentemente su esposa no estaba bien. Hay cierta responsabilidad, no al 100%, porque al final del día, ¿quién iba a saber que una noche esta mujer asesinaría tan crudamente a sus hijos? Pero también hay una responsabilidad de no haber escuchado o puesto atención suficiente por parte de sus cercanos para notar que igual esta señora necesitaba ayuda psiquiátrica. Y la tercera capa, que yo creo que es la peor de todas, que es la sociedad, que vieron este caso como un caso de fantasmas, un caso para ir a meterse a una casa, que vio algo, una de las imágenes más grotescas de Querétaro, y simplemente para ellos es diversión. Es un relato de fantasmas o un reto para ir a meterse a una casa y jugar a la Ouija o inventar que vieron a un niño o querer ganar vistas en YouTube. Muestra un lado bastante triste de la humanidad, que es que cuando no te están pasando a ti las cosas, le puedes sacar diversión, chismes, morbo, y que simplemente igual y la llamada de algún vecino en ese momento podría haber salvado la vida de 3 niños. Esta es una de las tantas historias de este estilo que, hablando, como hablábamos hace tiempo del tema cultural, esto es mucho más latino que simplemente hablar de historias de posesión de alguna casa en Estados Unidos. Creo que esto habla un poquito más de la dureza de lo que tenemos luego que vivir, o de estos casos que pasan mucho en Latinoamérica. Si te gustó la historia, puedes dejarme un comentario, igual y también tu perspectiva de lo que pasó ese día podría ser importante. Puedes dejarme un like o simplemente consumir mi contenido. Gracias.